No. Bueno, ¿alguna consulta más, chicos, antes de arrancar con el TP de hoy? Ahí vi que varios me preguntaban por la clase pasada, ahí la subí, no sé, pasa que bueno, la tengo que bajar de Zoom y después subirla al Drive. Antes cuando usábamos el Meet era más directo. Entonces a veces me olvido. Pero bueno, de todas formas, ante una emergencia, si me olvido de subirla, que está bien que me avisen, ustedes tienen acceso también a la carpeta del año pasado, así que bueno, a lo sumo encontrarán palabras distintas, pero más o menos los temas son los mismos. Así que ahí está toda la materia. Bueno, nada más, ¿no? De consultas, chicos, siéntanse libres, ¿eh? Yo tenía una duda. Igual seguí avanzando con el TP para no quedarme por ahí en el camino. Pero en la hay como una parte para seleccionar el chavetero por medio de una tabla, del apunte de tablas. Sí. Creo que te da dos opciones, un chavetero de perfil o de patín. Yo por mi parte supuse que era de patín, pero por ahí estoy pifiándole. No sé si es de No, tomá perfil. el que vos quieras, justificalo. A ver, yo creo que en la presentación puse uno común, el redondeado, ¿viste? No me acuerdo, el común. Claro, yo me fijé sobre todo en el plano por ahí para tener una guía, por así decirlo, pero bueno, estaba en duda de cuál elegir, si perfil o patín. No, tomá el que vos consideres. Yo tomé en su momento el más simple como un tema, digamos, lo que le verificamos acá, que la sección, obviamente la sección y la longitud, viste que después queda todo en función de la longitud, Sí, porque lo estudiamos a nivel sección transversal en los dos planos, no longitudinal. Sí, transversal respecto al chavetero, pero ¿cómo se llama? No tengas problema. Mientras vos selecciones y vos me justificas, adopto esto por esto, listo, está perfecto. No hay problema. buenísimo, muchas gracias. No hay nada. Bueno, se vamos sumando, estamos en cantidad. No sé si Gaby quiere hacer algún comentario, si no, arranco. A ver. Sí, estoy, pero ¿Qué hace adelante Gaby? nomás, ¿eh? Hola, buenas noches a todos. Adelante nomás con el TP. Avanzar. Bueno, vamos a avanzar. Voy a compartir de vuelta. Dime un segundo que. Usted con la compu de laburo a veces es más complicado. Bueno, en el día de hoy subí el TP. Acá. Lo subí dos veces porque bueno, había puesto un archivo que estaba viejo, que estaba mal. Así que lo actualicé hace un ratito, así que aquel que lo bajó, nada, que lo puede bajar de vuelta. Bueno, la idea de hoy es como le dijimos la clase pasada, hacer un par de ejercicios como para tener un poco el dominio y el tema de la verificación. Lo que vamos a hacer acá es verificar los chaveteros, no estamos diseñando de cero. Así que tenemos una serie de gorrones o de cojinetes ya preseleccionados, y lo que hacemos es sacar todos los parámetros conocidos que estuvimos haciendo, o que Gaby estuvo explicando la clase pasada. Así que vamos a entrar a hacerlos. Yo lo que hice, lo que hicimos, digamos, con los chicos de la cátedra, fue armar una guía de trabajo práctico, una guía de ejercicios, ¿no? Que bueno, consta de los ejercicios del checklist, ¿no? Del libro, ¿no? Del capítulo 12, creo que es. Acá tengo el libro. Bueno, en el final de este capítulo hay varios ejercicios, y bueno, seleccionamos un par, casi todos diría, salvo algunos que bueno, capaz que se iban un poco por las ramas con los cálculos que no los puse, los resolvimos. Y bueno, esto, como yo les digo, de a poquito, si bien no es toda la materia, pero de a poquito, la idea es hacer con todas las unidades algo así, para que ustedes tengan mínimamente una guía de trabajo práctico resueltas y verificadas, ¿no? Entonces, bueno, como ya les vengo diciendo hace bastante, es un procedimiento que parece simple, pero es largo y tedioso. Pero bueno,
por lo menos para algunas unidades, para algunos temas que estamos viendo, los hemos hecho. Son 12 ejercicios en el cual la mitad están hechos en unidades imperiales y la mitad en unidades del sistema internacional. Así que bueno, es básicamente lo mismo. Yo voy a explicar, digamos, cómo se resuelve uno, y ya con uno prácticamente alcanza, porque yo acá les pongo ejercicio 1, elegir entre el 1, 3, 4 y 5. Estos son ejercicios de verificación en unidades del sistema imperial. En el ejercicio 2 es el mismo, pero con unidades del sistema internacional. El ejercicio que yo acá le pongo como 3, que es entre el 2 y el 7, que bueno, obviamente uno está en un sistema y otro en otro, acá elijan cualquiera. Ahora van a ver, después les explico qué particularidad tienen estos ejercicios y por qué se los hago hacer aparte. Y el último quizás es el más jugoso, ¿no? Donde estaba el tema de la temperatura, ¿no? Que no es algo que, bueno, vamos a ver ahora que es un dato y calculamos, ¿no? Realmente, quizás lo más complicado es llegar a esa temperatura y después, seleccionar. Una temperatura promedio, una temperatura de funcionamiento, digamos, adecuada. Bueno, vamos a plantear, no, la idea no es resolverlo, así que vamos a plantear lo que es este ejercicio, en qué consta y qué cosas tenemos que hacer para llegar a resolverlo. Una pregunta, entonces, profe. Sí. Los ejercicios del parcial, ¿qué serían tipo estos? Claro, sí, algo así. Sí, algo así. Ejercicios, estos son prácticos, ¿no? También están teóricos, así que bueno, en la parte de teoría también hay bastantes cosas jugosas en este tema, ¿no? ¿Qué sé yo? Las condiciones de Petrov. Igual la teoría iba a ser multiple choice o también es a desarrollar. A desarrollar. Hasta ahora desarrollar, no sé, Gaby, pero hasta ahora venimos así. Nunca tomamos múltiple choice en esta materia. No es metodología habitual de evaluación. Siempre es o preguntas y respuestas o en cuanto a la teoría, ¿no? Me refiero. Sí. No, el múltiple choice no es el método de evaluación. Puede haber algún punto que diga, bueno, a ver, esto es así y hay 5 opciones, pero no como metodología de evaluación, ¿sí? No, porque siempre pedimos justificar, o sea que no tiene sentido. No es algo que habitualmente nos gusta a nosotros, y es verdad que nunca en esta materia, ni siquiera de que la cursamos antes, jamás tuvimos esta metodología. Pero sí, son preguntas, después vamos a hablar de eso cuando llegue el momento, pero son, como diríamos en los futboleros, preguntas cortitas hacia el pie, digamos, no irse por las ramas, pero algo que realmente con 2 o 3 renglones, o menos quizás, sea lo necesario para responder concisamente lo que pregunta justamente la pregunta, ¿no? Si se utiliza mucho más, porque bueno, hay un poco de desconocimiento quizás de esa pregunta. Bueno, entonces vamos a hacer el primero. Como les digo, todos llevan un procedimiento similar, así que vamos a plantearlo, ¿no? Entonces dice, yo voy a... Discúlpeme que lo interrumpa. En el archivo que subió al campus está solamente lo que está resaltado en amarillo, no están los enunciados. Claro, porque trabajo, esta guía está en el Drive. ¿Vos leíste lo que puse en el campus? Perfecto, está bien. Si vos lees lo que puse en el campus, yo puse que la guía de ejercicios es un extracto del Jiggly y está en la carpeta 05 cojinetes del Drive. Gracias, obviamente, yo lo que les pido es que copien, cuando elijan el ejercicio, copien el enunciado. Obviamente, esto lo de amarillo me lo borran, ¿no? Porque justamente lo puse así. Entonces acá le pongo copien el enunciado, así queda bien, queda prolijo, más que nada también para ustedes, como siempre digo, para que después, más adelante, cuando necesiten estudiar, tengan todas las herramientas a mano. Bueno. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, ustedes pregunten, yo sigo. Bueno, me voy a valer de mi querido amigo Pine, porque hasta ahora no conseguí una pizarra virtual piola y la verdad que la cámara que tengo y el lugar donde estoy no tiene buena luz, así que a mano es más complicado, así que me parece más piola esto.
Bueno, entonces dice, un cojinete presenta un diámetro de munión de 1 pulgada con una tolerancia unilateral de menos 0.0015, o sea que tiene una tolerancia para adentro, digamos, o sea que a lo sumo, como máximo tiene 1 pulgada, como mínimo se le resta esa medida, o sea que se irá más chico. El diámetro interior del buje tiene 0.015 pulgada, con una tolerancia de 0.003, o sea que se iría más arriba. La relación L sobre D es unitaria, o sea que sería 1, ¿no? Digamos, la longitud y el diámetro tendrían la misma medida. La carga que soporta el bulón es de 250 libras y el muñón funciona a 1100 RPM. Y acá dice, si la temperatura promedio de 130 Fahrenheit, ya está dando la temperatura en este caso, es como que ya el problema mayúsculo se resolvió y ya se determinó que la temperatura de funcionamiento promedio del lubricante es de 130 grados Fahrenheit, y utilizando un aceite SAE 40, encuentra el espesor mínimo, la pérdida de potencia, el flujo lateral para el ensamble de holgura mínima. Bueno, y acá no pide potencia, pero lo vamos a plantear como para ver cómo es, porque creo que los ejercicios que siguen les pide potencia, y la potencia perdida justamente por calor, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver un poquito lo que son las tablas, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que es la tabla de los aceites. En este caso la tenemos en el Gigli, están en las dos unidades, como bueno, nosotros tenemos las unidades del sistema inglés, hay que usar la otra, esta es milipascal segundo, hay que usar la que dice micro Reynolds, ¿no? Acá, ¿no? Van a ver que está en función de la temperatura en Fahrenheit y de la viscosidad absoluta en micro Reynolds. Entonces lo que habría que hacer es tomar la temperatura, cortar con la curva de acero SAE 40, y ahí tenemos el valor en micro Reynolds, ¿no? En el Gigli, esto es un extracto del Gigli, pero bueno, en el Gigli está, digamos, en caso de que quieran ser más específicos, utilizar, en vez de sacarlo por gráfico, lo pueden sacar por esta recta logarítmica que termina siendo eso, las curvas de los aceites, y ahí obtienen el valor exacto, ¿no? Así que en función del grado de aceite tienen estos parámetros que lo meten acá en esta ecuación, y obtienen las temperaturas, obviamente que está hecho para Fahrenheit. Bueno, habría que hacer el pase después o antes de grados centígrados cuando lo tengan y lo hacen. Pero bueno, con la curva alcanza y es bastante preciso. Bien, entonces, ahí tendríamos el tema de la viscosidad. Pero si vamos para sacar todos estos parámetros que nos pide, ¿no? Espesor mínimo, caudal, recuerden que son las tablas de Raymonde y Boll. Fíjense que todas las tablas, ¿no? Tienen en el eje X al famoso número de Sommerfeld, y bueno, y en el otro eje tienen a todos los parámetros que derivan de la ecuación de Reynolds y de todo el estudio tabulado que hicieron estos dos estudiosos para intentar ser más directo y no tener que usar la famosa ecuación de Reynolds, ¿no? Bueno, entonces básicamente lo que nos interesa acá es sacar el número de Sommerfeld. Así que yo a ver si lo tengo con un poquito de mejor resolución acá en el libro. Voy a agarrar, me voy a copiar el número de Sommerfeld y vamos a empezar a... No sé por qué me pone así en blanco. Bueno, entonces, tenemos esto que está acá, número de Sommerfeld. ¿Qué parámetros nos está indicando acá Sommerfeld? Bueno, fíjense que cómo está armado Sommerfeld. Tenemos parámetros de diseño o parámetros dimensionales, ¿no? Dimensionales, que son el R y el C. El R es el radio de munión. Qué chiquito que está esto. El R es el radio del munión, o sea, o del buje, o sea, que sería el diámetro sobre 2. O el D en este caso, el D, acá lo llamamos D, el D sobre 2. Y luego tenemos el C, ¿no? Que el C es la holgura radial, ¿no?
¿Y cómo calculábamos el C? Bueno, hacíamos el diámetro exterior, digamos, del cojinete, menos el diámetro del buje, dividido 2. O sea que con esto que está acá, ya tendríamos lo que sería la parte dimensional. Bueno, y esto que está acá, venimos acá. Nos queda el mu, el n y el p. Bueno, el mu, como les dije recién, lo voy a escribir como u, ¿no? El mu lo vamos a obtener, por la tabla, lo vamos a obtener, como vimos recién, en micro Reynolds. El micro Reynolds. Nosotros necesitamos, para ir a Sommerfield, llevarlo a Reynolds, ¿no? O sea que, ¿cómo sería eso? Bueno, en este caso, lo que habría que hacer para el mu que está aquí, en la fórmula de Sommerfield, creo que el Chile a esto lo llama mu prima, ¿no? Cuando está en micro Reynolds, ¿no? Entonces, cuando lo pasamos cuando lo pasamos al valor, tenemos que hacer micro Reynolds dividido 1.000.000, bueno, 10 a la sexta, y este valor es el que se mete acá, ¿no? Este valor que está acá es el que metemos en este mu. Luego tenemos las revoluciones, ¿no? Y las revoluciones van en RPS, o sea, revoluciones por segundo, que es RPM dividido 60. Y la presión va en libras. ¿Por qué me dan todo esto? Bueno, porque esto es un factor adimensional. Recuerden que el número de Sommerfield es un factor adimensional. Y el mu, la viscosidad del micro Reynolds, el Reynolds es libra pulgada segundo. Creo que es así el Reynolds. Es libra por pulgada por segundo. Eso se llama Reynolds. Entonces, bueno, para que quede adimensional, libra pulgada segundo, ¿no? Para que quede adimensional, necesitamos ingresarlos a las revoluciones en 1 sobre segundo, en este caso, a la presión en libras, y bueno, ahí ya, bueno, acá la parte esta está en pulgada, me queda pulgada cuadrada, con pulgada se va, pulgada cuadrado, porque la libra, recuerden que la libra es la presión que queda después en PSI, es libra por pulgada cuadrada. Bueno, una vez que ingresamos estos valores, ¿no? Que lo voy a copiar como sería para el sistema en rojo, lo voy a poner para el sistema internacional. Para el sistema internacional, ustedes van a obtener de la tabla, no vamos a ponerle mu prima, no sería mu prima, pero en la tabla dice milipascal segundo. Milipascal por segundo. Y nosotros necesitamos llevarlo a Pascal, ¿no? Cuando metemos la presión, acá necesitamos meterla en Pascal. Por lo tanto, hay que dividirlo por 1000. O sea que cuando a este milipascal lo dividimos por 1000 y lo llevamos acá. Las revoluciones se mantienen para ambos sistemas, es RPS. Bueno, y acá la parte dimensional es creo que en centímetros, milímetros, en sistema internacional es milímetros. Metros, pero bueno, serían milímetros. Así que pero como esto es un cociente de dimensiones lineales, así que no pasaría nada. Pero bueno, hay que tener la precaución de, independientemente del sistema que estemos elaborando, si es, como les digo, el imperial, es a lo que dice de tabla de la viscosidad, dividirlo por 1.000.000, a lo que dice de tabla en el sistema internacional, dividido por 1000, la presión que es Pascal, las N en revoluciones por segundo. Bueno, la presión nos faltaría calcular, porque esto ya es dato, el N es dato, el mu ya es dato, porque ¿qué pasa? Lo sacamos con la tabla con la temperatura, el R sobre C ya lo sacamos, es dato, nos estaría faltando la presión, ¿no? ¿Y la presión qué sería, no? Si yo dibujo esto, le dibujo el muñón, hago un dibujo de lo que sería el muñón. El P es la presión media proyectada, ¿no? La presión media proyectada es, si yo tengo acá P, la carga, o en W, creo que lo llama W. Si yo acá tengo la carga, bueno, lo que tengo que hacer ahora es sacar
esta área que está acá, la área media esta área que está acá, ¿no? Donde acá voy a tener la longitud del gorrón es L, bueno, y acá es y el diámetro acá es D. Entonces la presión va a ser W sobre L por D. Que para este caso, como L por D es igual a 1, digamos, ahí dice el enunciado que es igual a 1, me va a quedar W sobre D al cuadrado. ¿Mm? Para este caso en particular, porque acá dice que la relación L sobre D es unitaria. ¿Mm? Bueno. Acá cometí un error, yo lo expliqué, pero acá está mal. Esto no es libre, la carga están libres, acá van PSI. Por eso me quedaba dado vuelta. Acá es PSI, chicos. PSI, que es libra por pulgada al cuadrado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Listo, ya una vez que obtenemos todos estos parámetros, ya podemos calcular el número de Sommerfeld. ¿Mm? Bien, una vez que tenemos el número de Sommerfeld, ya ahora sí podemos ingresar en todas las tablas. ¿Mm? Entonces, vamos a ver qué nos está pidiendo. Nos está pidiendo, por ejemplo, encuentre el espesor mínimo de película. Bueno, entonces, vamos a la tabla en la cual está el espesor mínimo de película. Acá, que tenemos Minimum Field Thickness Variable, ¿no? H0 sobre C, sin dimensión, dimensionless, adimensional. Entonces, obtenemos el número de Sommerfeld que calculamos acá. Entonces lo que hacemos es venir disculpen la desprolijidad, pero la cintita que tiene el zoom ahí arriba no la puedo ocultar. Bueno, supongan que el número de Sommerfeld era L sobre 2, corto hasta donde dice L sobre D igual a 1. Todas estas curvas son la relación de L sobre D. Fíjense que tenemos en todos, un cuarto, un medio, 1 e infinito. Infinito nos referimos cuando la longitud es bastante mayor y ya no tiene influencia. Entonces, bueno, de acá obtenemos lo que es un valor. Obtenemos el valor de H0 sobre C, que nos dará ahí, no sé, 0,52, no sé. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí tenemos espesor mínimo. Vamos de la tabla 1216 y obtenemos el H0 sobre C y nos da, por ejemplo, ahí, no sé, 0,52. Bien. Entonces, el C es el hueco mínimo. Es este C que calculamos acá. Entonces, el H0 va a ser este 0,52 por el C. Y bueno, y ahí obtengo el valor, no sé, X. Pero bueno, ahí obtengo el valor. Esto obviamente va a estar en milímetros, porque el C lo tengo en milímetros, en la unidad que ustedes han tomado, y ahí tengo el valor de hueco mínimo. ¿Se entiende? Que fíjense que el procedimiento que vimos ahora se va a repetir para todos los parámetros. O sea que primero calculamos el número de Sommerfeld. Una vez que tenemos el número de Sommerfeld, vamos a ir ahora a todas las tablas. En este caso utilizamos esta que es el primero que nos pide. Nos da este cociente y bueno, después despejamos el cociente y ahí obtenemos el valor de hueco mínimo. Bien. Una preguntita. Luego, sí. ¿Qué significaba qué representaba cada línea, cada curva?
Bueno, cada línea, fíjate. Epa. Ahora después vemos que son estas punteadas, que justamente aparece solamente ahí. Es L sobre D. O sea que es L sobre D la relación que hay de longitud, diámetro de gorrón. En este caso, como tenemos igual a 1, en nuestro caso nos dio igual a 1, yo cuando tomé, no sé, el valor, me fui hasta donde corta en 1 y después ahí obtuve, ahí me fui para allá y obtuve el valor de H0 sobre C. O sea que todas estas curvas están hechas para relaciones específicas de gorrón. Estos fueron lo que hicieron estos muchachos Raymond y Boll, ¿no? Como otros hicieron otras tablas. ¿No? Ensayaron gorrones de longitudes, de relaciones de longitudes, según estos valores, un cuarto, un medio, 1, infinito, ¿no? Donde, como te digo, es mayor la longitud que el diámetro. ¿Cuántas veces? No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, se hizo todo, hicieron todos estos ensayos, de ahí obtuvieron todos estos valores. Todo esto de manera experimental, obviamente intentando, digamos, aproximarse al choclo que era la ecuación de Reynolds. Bueno, para este caso, fíjense que acá tenemos unas curvas punteadas que dicen máximo W y mínimo F, ¿no? Máximo W es máxima carga y mínimo F es mínimo rozamiento. ¿Qué significa esto? Que si estuviésemos, si el punto de trabajo, digamos, estuviese sobre esta curva, ¿no? Si no hubiese dado, por ejemplo, acá, estaría, desde el punto de vista de absorción y distribución de la carga, el cojinete estaría en su punto óptimo. Pero como todo es un tema de peso, de entrada y salida y de relación de compromiso, si este cojinete me hubiese caído acá, en vez de tener mejor distribución de la carga o mejor capacidad de soportar la carga, tendría mejor capacidad de rodamiento, o sea, capacidad de fricción, tendría mínimo fricción, o sea que el cojinete funcionaría con la fricción más baja posible. Obviamente que esto el número de Sommerfeld es único, es uno solo. Entonces, lo que uno intenta cuando verifica un cojinete o cuando diseña un cojinete es estar lo más cercano de ambas curvas, desde ya que todo no se puede. Entonces, lo que se hace es intentar estar dentro de esta cuña que está acá, ¿no? Es como si yo agarrase esta cuña, ¿no? Y la situación ideal sería que yo esté acá en el medio, ¿no? Digamos, que esté dentro de esta cuña. O sea que para que el cojinete esté lo más, digamos, óptimo posible, sabiendo que es imposible llegar a un punto óptimo de trabajo, porque, como le digo, si estoy acá tengo mejor capacidad de soportación de la carga, pero no tengo tan buena fricción, y si estoy acá me pasa un poco al revés. Entonces, esto está indicando más que nada que esta cuña que se ve acá, digamos que el cojinete estaría en el mejor punto posible de trabajo. Bueno, creo que es por esto, que claro, es por esto. Ahora sí. Bueno. Bien, entonces ahí obtuvimos lo que es el mínimo espesor, el huelgo mínimo. Ahora nos dice la pérdida de potencia y el flujo lateral. Bueno, si yo me voy a lo que es la fórmula de potencia, nos va a pedir, yo se las escribo acá, después búsquenla, ¿no? Voy a agrandar esto. La potencia, ¿no? Creo que la vimos como H, es el torque por el número de vueltas, y como estamos en el sistema imperial, si lo dividimos, creo que es 1050, esto nos va a dar en HP. Pero bueno, ¿qué es bueno, si fuese en el sistema internacional, lo voy a poner de color, cambiar de color, va a ser 2pi el torque por N, ahora después vemos las unidades del torque, y esto nos va a dar en watts. Vamos al torque. El torque ¿qué es el torque? Es el W, o sea, la carga por el radio. Pero acá tenemos la fricción. O sea que, porque recuerden estos chicos que la pérdida por fricción es el calor perdido por fricción. A eso se refiere, potencia calórica perdido por la fricción entre el lubricante y el cojinete. Bueno, entonces tenemos que calcular el F.
¿no? Obviamente, en este caso, esto va a ser en unidades, esto va a ser libras por pulgada, la carga en libras y esto en pulgada, y si fuese en el sistema internacional, esto me va a dar en metros, perdón, en newton, metros, o sea que habría que pasar al radiometro para que esto después, cuando yo vengo acá en el torque y lo divida por las revoluciones por segundo, recuerden que newton metro segundo es watt. Bueno, entonces tenemos que sacar la fricción. O sea, para llegar a esto necesitamos la fricción. Entonces, vamos a ver qué necesitamos para sacar la fricción. Vamos a ir al gráfico ahora de fricción y obtenemos este que está acá. Fíjense que es siempre lo mismo, ¿no? Y entramos con el número de Sommerfeld, cortamos las rutas, las curvas que tienen relación de L sobre D, en este caso 1, o sea que vamos a cortar esta curva, y acá en el eje de abscisa vamos a obtener, de ordenada vamos a tener lo que es coeficiente non friction variable. Y fíjense que la variable siempre es sin dimensión, adimensional, y dice, voy a hacer un zoom, dice RC sobre F. O sea que cuando yo vengo acá, supongamos que yo tire este valor acá, y después, como estoy en la curva esta igual 1, después vengo para acá, supongamos que me dé 3,5. Entonces vengo de vuelta acá y tengo ahora que necesito primero la fricción. La fricción, y la fricción me la está dando la tabla 1218. Y ahí obtengo lo que es R sobre C por F. R sobre C por F. Obtengo R sobre C por F. Y ahí obtengo, no sé, supongamos que sea ahí 3,5. Bien, y acá lo mismo que hicimos antes, ¿no? Ahora despejamos el F. El F va a ser 3,5 C sobre R. Y ahí obtenemos la fricción. Ahí ya tenemos la fricción y podemos sacar lo que es el torque. O sea que una vez que obtenemos eso, nos vamos acá a obtener el torque y luego nos vamos acá a obtener la potencia. O sea que ya tendríamos solucionado este punto que está acá que dice la pérdida de potencia. Y después nos pide el flujo lateral para el ensamble de la holgura mínima, ¿no? ¿Se acuerdan que era ese caudal de chanfle, ¿no? Que se perdía en parte de la circulación, ¿no? Bueno, vamos de vuelta a las tablas. Y fíjense el caudal de chanfle es una relación del caudal principal, ¿no? Pero entonces para sacar el caudal de chanfle necesito el caudal principal. Entonces, antes de entrar a esta tabla, que es la 1220, me tengo que ir a la tabla 1219, donde me va a dar lo que es el caudal principal que está circulando por ese cojinete. Bueno, y esto, chicos, es lo mismo, ¿no? De la misma manera, supongamos que vengo por acá, corto donde dice L sobre D igual 1, y obtengo este valor. Lo pongo ahí a propósito, ¿no? Para que no copie tanto. Entonces, supongamos que con este valor, que es el mismo, el número de Sommerfeld va a ser siempre el mismo, entro siempre con el mismo valor, y ahí obtengo ahora este factor, que también es adimensional, ¿no? Entonces, de la tabla 1219, vamos a poner acá, caudal lateral. Entonces, primero, tabla 1219. Entonces, ahí obtengo este factor que es, lo voy a poner aparte así, que es Q, y fíjense que ahí tengo RCNL. RCNL. Y esto que está acá, ¿de cuánto dije que me dio? 4. Bueno, este RCNL
esto viene también de la expresión de Reynolds, ¿no? Que son los parámetros que vienen de la expresión de Reynolds, ¿no? Es toda una discretización de la fórmula para llegar a obtener valores para las distintas condiciones para los distintos números de Sommerfeld y las distintas relaciones de diámetro, longitud, ¿no? Entonces, esto que está acá nos dio 4. Bueno, y acá sí, de la misma forma, ahora despejo lo que es el Q. Entonces el Q ahora me va a quedar como 4 por RCNL, ¿no? Siempre las unidades como veníamos laburando, ¿no? Bueno, listo, obtenemos esto que está acá, y ahora sí nos vamos, segundo, a la tabla 1220, o sea que nos vamos ahora, supongamos que nos dio ahí 0,20 y pico. Vamos acá, vamos a intentar mantener acá, donde dice 1. Fíjense que para este caso el infinito es el eje de abscisa, o sea que sería 0, o sea que los valores del infinito sería 0. Y sí, tendría sentido, porque ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Que no hay, como es tan largo el cojinete y no hay derrame lateral. Bueno, me dio 0,5, o sea que tengo ahora Q, creo que es QS sobre Q, sí, QS sobre Q, a 0,5. Entonces, esto significa que el QS va a ser 0,5 veces el caudal, o sea que va a ser la mitad. La mitad del caudal se me estaría yendo. Bueno, y y listo, no mucho más. No mucho más. ¿Nos pide algo más esto? A ver. No, nada más. O sea que fíjense que la metodología es siempre la misma. Digamos, primero saco el número de Sommerfeld con todos los parámetros, ¿no? Que ya conocemos, calculamos la presión, de la tabla de aceite sacamos la viscosidad. Y una vez que obtenemos el número de Sommerfeld, empezamos a ir a todas las tablas y a sacar todos los parámetros necesarios para lo que me estén pidiendo. O sea que el procedimiento es siempre el mismo. Así que no es mucho más que esto, chicos. Bueno, en el caso de los otros ejercicios cambian las unidades, pero es lo mismo. Y no mucho más. Yo acá si tienen alguna consulta me interrumpen, chicos, porque yo sigo. Ahí estaríamos, si quieren, resolviendo lo que es el ejercicio 1 y 2, porque es la misma metodología, salvo con el sistema de unidades. En el ejercicio 3, a propósito, se los puse, elijan uno de estos dos, está el tema de qué pasa si la relación L sobre D no es igual a alguna que esté acá en la tabla. No, fíjense que acá tenemos siempre 1, en medio, 1/4, infinito. Bueno, infinito no lo vamos a hacer, o suponer, pero ¿qué pasa si tenemos 1/3? ¿Qué pasa si obtenemos, no sé, 3/4? Que digamos, relaciones de L sobre D que no fueron tabulados, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno intuye de que si estuviese en 1/3, bueno, podría estar por acá la curva de L sobre D 1/3. Pero bueno, la realidad es que el gráfico no me lo está mostrando. Entonces, ¿qué hicieron Ramón y Boll en su momento? Entonces, para tener una generalización más amplia y que abarque la mayor cantidad, que abarque a todos los gorrones posibles, bueno, se hicieron como una interpolación para todas las tablas, ¿no? Una ecuación de interpolación en la cual la aplican para todas las tablas, ¿no? Y es esta fórmula que está acá. Que ustedes la ven y dicen, Leo, no es tan complicado. No es tan complicado. Fíjense que tenemos I, un valor de I, y bueno, después tenemos L sobre D, que el L sobre D sería la relación que estamos buscando, distinta a la que no tenemos en las tablas. Y después aparece acá fíjese, un I1 medio, I1/4, I1 y un I infinito.
Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si yo Como voy... las veces que chocan la curva, ¿no? Las 4 curvas. Claro, claro, claro. Básicamente es eso. Lo voy a hacer en otro color. Así. A ver si puedo borrar. Sí. Entonces, yo tengo un valor de número de Sommerfeld. Entonces, yo necesito sacar, como supongamos, ¿no? Como había puesto supuestamente la curva de acá, yo necesitaba este valor, que bueno, pero al no tenerlo no sé cuánto es. Este punto de acá estaría buscando, ¿no? Entonces, ¿qué me dice Ramón Dibol? Bueno, haz una cosa. Andá a cada tabla, vayan a cada tabla, ¿no? Y de cada tabla obtengan para el mismo valor del número de Sommerfeld el valor para L sobre D infinito, el valor para L sobre D igual a 1, a 1/2 y a 1/4. ¿Qué significa eso? Que yo, para el valor que está acá, sería mi I infinito. Dice I porque como cada eje I va cambiando, le pone I. ¿Se entiende? Entonces, acá tengo el valor de I para una relación de L sobre D igual a 1. Acá tengo el valor de I para 1/2. Y acá tengo, disculpen el pulso, el I para 1/4. Esto lo puedo hacer en todas las tablas. Entonces, este punto y este punto, o sea, el I infinito, 1, 1/2 y 1/4, son los que meten acá. Son los que meten acá en 1/4, en 1/2, en 1 e infinito. Y listo. Y les da el valor que estamos buscando acá. El valor que estamos buscando queda este. Aplicable para esta curva. Entonces, es un trabajo más, si quieren, ¿no? Es hacer una cuenta más por cada gráfico, en el cual la pueden hacer en un Excel si quieren también, eso no hay problema. Pero bueno, tienen que hacer para los gráficos que tengan que utilizar el mismo procedimiento. Sacar los puntos donde corten para las relaciones 1, 1/2, 1/4 e infinito, y de ahí arman, meten esos valores en este polinomio y sacan el valor. O sea que no es difícil, chicos, solamente reemplazar y hacer una cuenta más. Y ahí estaríamos salvando aquellos gorrones que no tienen esa relación ya que nos están mostrando las curvas. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Porque después Leo, es lo una mismo, consulta. Sí. La cuenta esta de interpolación es la que dice ahí 12 y 16 en el jingle. Sí, sí. Sí, la chica está. Yo Bárbaro. acá, esto es una presentación que no sé, la bajé, no me acuerdo dónde, que es un resumen del capítulo. Pero si vamos al libro, acá está, interpolación. Fíjate que mantiene el mismo número también, porque está hecha para la versión en inglés, pero bueno, es lo mismo. De acuerdo con Ramón y Boe, interpolación de las gráficas de otras relaciones L sobre D se llevan a cabo mediante la ecuación, y ahí hacen toda la interpolación, ¿no? Y acá dice acá los digo, ¿no? Donde I es la variable deseada dentro del intervalo, infinito, 1/4, 1 y 2 y 3 son las variables correspondientes, bla, bla. Bueno, es básicamente lo que vimos recién. Buenísimo, gracias. Bueno, acá en el Gigli, creo que cuando empieza a explicar lo que es la parte de acá, en viscosidad, creo que es. Ecuación de Petrov, acá. Bueno, acá se lo conoce en la introducción. Acá quedó que está, ¿no? A ver. La unidad inch, pound, second, o sea, pulgada, libra, segundo, se la conoce como Reynolds. En honor a José Reynolds. Así que bueno, acá está el detalle de las unidades, y bueno, obviamente que los códigos y los sistemas internacionales intentan que ya no se use más lo clásico que era el centipoise y el centistock. Así que el stock. Así que, bueno, acá Gigli hace cómo se llega
o cómo hacer el pasaje de unidades correspondientes. Cuando ven con Z es porque está expresado en centestock, y si está en mu, puede estar en megapascal, en milipascal segundo o en microreino. Bueno, bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algo? No, profe, muy bien hasta ahora. Entiendo que... Bueno. La única duda que me surge es que en la fórmula de interpolación, el D sobre el D y el D, perdón, el L y el D son los del ejercicio, me imagino, que te sale a vos. Claro, si vos tenés, te digo, si vos tenés un gorrón, que es un tercio la relación, te da, que no está en la curva, metés, donde dice L sobre D, metés un tercio. Ah, listo, perfecto. Es así de una. Perfecto. Bueno, no me acuerdo cómo, a ver, vamos a la guía, a ver, a la guía, el 2. Bueno, creo que acá te da 2,5, el diámetro es 1,25, y bueno, ves acá tenés que hacer 2,5, L sobre D, tenés que hacer 2,5 dividido 1,25 y te da, no me acuerdo cuándo te da, pero te da fuera de la curva. Entonces tenés que hacer la fórmula esa. Y acá están los resultados, que estos resultados están verificados y están bien, chicos. Así que, bueno, hasta ahora todo muy lindo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Bueno, es jugar con los grafiquitos, hasta ahora nos metimos acá, dijimos, bueno, tengo el número de Sommerfeld y le doy para adelante. Pero acá hay algo que partimos de que el mu era para una determinada temperatura, y esto no es tan así, digamos, cuando, acá me voy al modelito, digamos, esto es lo que creo que sobre el final de la clase lo estuvimos viendo con Gaby, ¿no? Que esto por lo general no ocurre, digamos, de decir, bueno, acá tengo la temperatura de funcionamiento y listo. No es tan así. Entonces, ¿a qué temperatura está funcionando el aceite, ¿no? Anteriormente aplicábamos el otro método, que era el método de la línea operativa, ¿no? Que era, bueno, buscar ese punto de temperatura que nos llevaba un montón de tiempo, ¿no, José? ¿Cuánto tiempo nos llevaba hacer el TPS? Era un trabajo práctico que estaba bueno, yo lo tengo ahí subido en la carpeta, está, digamos, la presentación vieja, todo, pero era un método que estábamos todo el tiempo interpolando y ya nos perdíamos. La verdad que yo veía que tardábamos bastante, era algo del método clásico, no inválido desde ya, pero algo que ya estaba bastante superado y bueno, que después todas estas, estos estudiosos como Ramón Dilboy, Ordwig, según lo van a ver en Norton, otro autor hizo otras consideraciones para derivar la ecuación de Petrov, bueno, la ecuación de Reynolds. Entonces, ahí a mano, claro, entonces, y hacer a mano, ahí sí teníamos que ir a un Excel, yo no se los quiero mostrar, pero la verdad que era un laburo, bueno, sí, se los muestro. Era un laburo, fíjense, yo... Claro, para que vean, ¿no? Porque inclusive me costó bastante, ¿no? A llegar a eso, el método de la línea operativa, ¿no? Que teníamos una serie ya de parámetros. Bueno, ya arrancamos con esta tabla. Donde teníamos que caudal de chanfle, caudal de fuga, caudal total, potencia perdida, estimar la temperatura. Era todo unos procedimientos que unas cuantas cuentitas, ¿no? La potencia perdida bien todo esto, ¿no? Y todo esto para estimar la temperatura, ¿no? Entonces, necesitamos la temperatura, bueno, esto del aceite, después necesitamos, digamos, el objetivo era obtener este punto, pero trazar esta curva implicaba realmente, digamos, hacer mucho laburo, análisis de funcionamiento, tirar varias curvas. La verdad que era un TP que estaba bueno. Fíjense, miren las interpolaciones que teníamos que hacer, ¿no? Usábamos las tablas de Cameron y Good, que son, ven que el principio es más o menos el mismo, ¿no? Tomaba otras relaciones de gorrón, un cuarto, un medio, uno y uno y medio, ¿no? Bueno, y ahí con los distintos números de Sommerfeld, bueno, era la verdad que un laburo bastante tedioso, les diría que se acordaban de toda nuestra familia, pero bueno,
nada, es un tema que está bueno porque se arrancó con esto, chicos, no había nada antes. Entonces, esto fue el inicio, digamos. Y después, bueno, se fue puliendo, ¿no? Se fue puliendo bastante. Bueno, nada, yo eso si quieren se los paso, no, creo que lo tengo subido ahí. Pero bueno, todo eso para determinar la temperatura operativa y ver el rango donde funcionaba el gorrón. Bueno, creo que era un TP que nos llevaba más o menos un mes y medio. Y en la época que lo hacíamos a mano, con hojas milimetradas a las curvas, bueno, la verdad que por suerte ya eso quedó en el pasado. Bueno, entonces, en los últimos años ya con Gaby y los muchachos decidimos, bueno, adaptarnos un poco a los tiempos, ¿no? Que también esto no es algo nuevo, ya tiene sus largos años. Pero bueno, ya está de acuerdo un poco con la bibliografía que usamos en la materia, y bueno, y ver cómo se han simplificado estas cosas, porque la realidad es que estos métodos han simplificado bastante, y ni hablar hoy en día los programas fluidos dinámicos, que bueno, sí, han facilitado aún más todavía, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, recuerden que acá entra un caudal, este es el caudal que queda funcionando, menos con del que sale, ¿no? Este caudal ingresa con una temperatura y después hay una temperatura, si quieren, final, ¿no? De funcionamiento, ¿no? Donde acá, bueno, está la parte de pérdida, que se asume como que sale a una temperatura intermedia entre lo que es la temperatura de entrada y de salida. Bueno, esto que está acá, ahora vamos a ver que hay un procedimiento de estimación que con una o dos estimaciones, o tres, podemos llegar a obtener lo que es la temperatura de funcionamiento, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir al, no sé, a ver, creo que son los últimos dos. No lo voy a resolver, lo voy a plantear como hice recién, pero bueno, ya que hicimos uno en unidades inglesas, vamos a hacer en el sistema internacional, vamos a hacer el ejercicio 11. Ejercicio 11 dice, el diámetro del árbol de un jinete mide 80 milímetros con una tolerancia de una centésima para abajo. La relación, en este caso, L sobre D también es 1. El buje interior tiene esta medida, con una tolerancia de 0.3 centésimas. El suministro es un SAE 30, se ubica en un colector de ranura axial con una temperatura estable de 60. Entonces, sería la temperatura, digamos, de entrada, ¿no? Esta T1 que figura acá. Entonces dice, obtenga la temperatura promedio de la película, el espesor mínimo, la velocidad de pérdida de calor, o sea, la potencia, ¿no? de calor por pérdida de calor por fricción, la velocidad del flujo lateral de lubricación para el ensamble de largura mínima, si la velocidad del muñón es 480 RPM. Entonces, lo más difícil acá es estimar la temperatura, y después la parte de los caudales, potencia, es todo gráfico como hicimos con el ejercicio anterior. Entonces, bueno, me voy ahora sí a llevar nuevamente el enunciado para tenerlo ahí nomás, ¿no? Me vengo acá, lo borro. Esto lo voy a dejar porque el número de Sommerfeld, esto que está acá, aplica. Lo único que ahora me voy a detener un poco en el tema del mu. Esto me lo reservo, me lo voy a llevar, me lo llevo a otro lado, porque esto van a ver, chicos, que después es lo mismo. Entonces, necesitamos empezar, obviamente, me dicen, bueno, Leo, pero ¿con qué temperatura ingreso? Porque si vos me sacás la temperatura, obviamente la temperatura de ingreso no van a ser esos 60 grados, ¿no? Vamos a poner acá T1, 60 grados. Obviamente que T2 no la sabemos. Entonces, bueno, está bien, pero ¿qué temperatura uso para sacar la viscosidad? Porque si yo no puedo obtener un número de Sommerfeld, y la verdad que, ¿cómo querés que pretenda que saque el resto de los parámetros si no puedo sacar el número de Sommerfeld? Entonces, bueno, acá es donde empieza la iteración. Entonces, bueno, supongamos, entonces lo que tenemos que hacer es suponer una temperatura promedio. Ese sería el primer punto. Bien, temperatura promedio. Vamos a suponer 80 grados. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se llega, ¿no? A esa temperatura promedio, ¿no? Porque en el libro aparece esto que está acá, y es este T1 más delta T sobre 2 es la temperatura promedio. Yo hago
una explicación, porque varias veces me han preguntado, che, pero eso no, ¿cómo se llega? Bueno, entonces vamos a definir qué es temperatura promedio, digamos, algo que ya conocemos, pero bueno, no está de más repasarlo. Entonces, tenemos esto que está acá, sería la definición de un promedio. ¿Mm? Yo como soy hincha chacadita, el tema de los promedios lo tengo bastante claro. Bueno, bien. Yo voy a seguir escribiendo esta ecuación de esta forma. Voy a poner ahora T1 sobre 2 más T2 sobre 2. ¿Mm? Y a propósito voy a agregar un T1 menos T1. ¿Mm? O sea que esto que está acá lo escribí a propósito sin alterar, obviamente, pero bueno, para así puedo regrupar un poquito. Entonces, si yo ahora resuelvo, esto me queda de esta forma. Me va a quedar el T2 sobre 2, me va a quedar. Pero si yo hago ahora a la T1 que está ahí, le resto esta T1 sobre 2, me va a quedar menos T1 sobre 2 más T1. ¿Me siguen hasta acá, no, chicos? Bueno. Entonces, ahora voy a sacar factor común acá y voy a poner T2 menos T1. Voy a poner sobre 2 más T1. Bien. Esto que está acá, el T2 menos T1 sobre 2 es el famoso delta T. ¿Mm? Entonces, cuando ustedes ven acá este T1 más delta T sobre 2, es la temperatura promedio. O sea, porque a veces es difícil verlo así. A mí me costó verlo en su momento. Así que, no, esto que es claro, esto es la temperatura promedio. Bueno, entonces, poner esto que está acá, T1 más T2 sobre 2, o poner T promedio, es lo mismo. Bien. Perdón, el sobre 2 no está ahí incluido. Esto, el delta es esto. El incremento es esto. Esto es el delta T. Entonces yo lo puedo poner finalmente. Así no quedan dudas. T1. Acá me queda el 2. Y acá me queda el delta T. Bueno. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces voy a seguir trabajando sobre esto. Voy a agarrar y voy a despejar este delta. Entonces pongo acá. Despejo delta T. Bueno, le pongo así, delta T. Entonces, esto que está acá me va a quedar delta T. Me va a quedar 2 veces delta promedio menos T1. Bueno, y si en este caso me va a quedar, yo supuse que era 80 menos 60, esto que está acá me queda 20 por 2, 40. Bueno, entonces, ahora, yo lo que voy a hacer, voy a ir a la tabla del aceite y voy a tomar estos 80 como dato de entrada. ¿Está? Entonces, voy a la tabla del aceite con T promedio 80 grados.
Entonces, vamos a la tabla del aceite. Acá están en Fahrenheit. Vamos a la del libro. Acá. Entonces, si tuviese esto en 80, vengo con 80 hasta acá, hasta el SAE 30 y más o menos por acá. ¿Esto qué sería? 11, 12, 13, 14, no, esto sería 12, más o menos 13. 13 milipascal segundo. O sea que vengo acá, puse le copié la tabla, entonces acá me da que la viscosidad va a ser 13 milipascal pascal segundo. Entonces, bueno, listo. Entonces, ahora sí voy a obtener un número de Sommerfeld. Ahora sí puedo, con este mu, puedo sacar el número de Sommerfeld. Entonces voy a tener un número de Sommerfeld, si quieren, para un T de 80. ¿En qué página está este gráfico de Shigley? ¿En qué página? ¿Del aceite? Exacto. Y está en la página 614. ¿Lo tenés el Shigley? 614. Sí, está. Yo lo tienen el Shigley, ¿no? Sí, Sí, lo tienen. está subido en el. Sí. Sí, está subido. Tengo también subida la novena, pero bueno, yo uso la octava porque es más amigable el color, porque la novena tiene el grises. Pero bueno. Bien. Entonces, ahí obtenemos un valor de número de Sommerfeld. Para 80 grados, ¿no? No sé, esto me da, no sé, qué sé yo, 0,2. No sé, por decir algo. Bueno, entonces, lo que debería hacer es sacar todos los factores de todas las tablas, ir a la ecuación de Reynolds y hacer una integración, y sería realmente muy complicado. Entonces, por suerte, Cameron y Good hicieron ese trabajito, ¿no? Y armaron una tabla combinada, donde lo que hicieron estos muchachos fue combinar todas las tablas, si quieren, en una, donde solamente queda en función de los incrementos de temperatura y la presión. Entonces, fíjense que acá sigue estando el número de Sommerfeld, ¿no? Está en escala logarítmica, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos 0,01, o sea que en el caso nuestro, si nos dio 0,2, yo estaría ingresando acá, ¿no? Y si tenemos L sobre D igual 1, obtenemos acá un valor. Y fíjense, fíjense que inclusive acá hay, si quieren hacerlo más exacto, tienen acá la formulita de cada curva. No está para infinito. Pasa que cuando creo que hay uno de los Q que lo tira a 0, o sea que tendrían que tomar no tendría valor, por eso no está. Habíamos visto que el caudal de Chanfle en la relación de caudales, al ser infinito el gorrón, se consideraba que no había pérdida lateral, entonces ese 0 multiplica a todas las curvas de infinito y te quedan 0. Entonces, bueno, yo obtengo acá un valor. Y fíjense que acá me da en el eje, dice incremento de temperatura, variable de incremento de temperatura adimensional, ¿no? Y me tira estos dos valorcitos, ¿no? ¿Qué significa esto? 0,970 por el delta de temperatura dividido la presión en PSI, o 0,120 por el delta de temperatura en grados centígrados, dividido la presión en megapascales. En megapascales. Acá, ojo, en megapascales. Entonces, lo que yo debería hacer, teniendo en cuenta que estamos trabajando con el sistema, ahora estamos trabajando con el sistema internacional, bueno, vengo acá, quedó re chiquito. Vamos. Para que no sea, ahora vamos a tomarlo así. Ahí está. Entonces, este que está acá me dio un valor, no sé cuánto nos dio acá, a ver. 1, esto está en, sí, esto está en 1,5, supongamos. Bueno, entonces, esto que está acá me está dando 1,5.
Bien. Si yo reemplazo todo acá, perdón, lo que tengo que hacer ahora es ver cuánto es este delta. O sea, lo que voy a tener que despejar este delta. Entonces, despejamos este delta. Y ese delta me va a quedar 1,5 por la presión dividido 0.0120. Y acá obtengo un valor. Supongamos que esto nos dé, no sé, 8 o 10, no sé, 10. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es, bueno, según esta iteración de suponer un delta 80, me da que haciendo todas las fórmulas, digamos, haciendo toda esta iteración, me da que tengo un delta D de 10. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo vengo a este delta T y yo hago la resta de este delta T, este que está acá vamos a llamarlo delta T'. Vamos a llamarlo delta T'. Entonces, cuando yo hago el delta T menos este delta T', me está dando, no sé, 40 menos 10, me está dando 30. Bueno, ¿qué significa esto? Que le pifié por 30 grados, básicamente. Entonces, lo que tengo que hacer es iterar ahora, suponer otra temperatura promedio, para que esta diferencia de deltas tienda a cero, digamos. Lo ideal sería que esto me hubiese dado acá 40, listo, está en cero, la temperatura de funcionamiento es 80, de promedio es 80, y listo. La de salida va a ser 100, ¿no? Porque si la promedio es 80, la de salida va a ser 100. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es hacer una nueva iteración. Vamos a poner acá. Es una diferencia grande. Entonces, nueva iteración. Bueno, entonces, ¿cuál sería el segundo paso? La temperatura promedio de, si yo dije, no sé, 70, 80, bueno, 70. Claro, tendríamos que ir bajando, ¿no? Claro, tenés que ir bajando porque tenés un delta muy alto, ¿no? Entonces Si vas me da bajando. negativo, pues voy subiendo. Exacto. Entonces, bueno, vamos con 70. Si lo hacemos con 70, ¿cuál sería los pasos? Bueno, tengo que sacar un número de Sommerfeld, ¿no? Para TP, ¿cómo puse antes? T igual 70. No sé, y esto me va a dar un valor, X, qué sé yo. X, está. Entonces, voy de vuelta a la tabla esta que está acá, que es la 1224. Yo acá no lo puse, pero vamos a poner acá. Tabla 1224. Entonces, acá, nuevamente, voy a la tabla 1224. Obtengo este valor. Nos va a dar un valor, no sé, más chico, supongo, no sé. 1. No sé, por decir algo. Y obtengo, no sé, después voy a hacer del despeje y me va a dar que voy a obtener un delta T' y me va a dar, no sé, 20. Entonces, si esto me da, o menos, o 15, qué sé yo, no sé cuánto me da, entre 30, bueno, 20. O sea que si yo hago esto, cuando yo vuelvo y hago delta T menos delta T',
Aunque escribir con el mouse en esta mesita es bastante tedioso. Esto me va a dar el delta T original, que dijimos que era ahora 70, menos No, habría que averiguar. no, perdón. Sí, el Sí, despeje. sí, tengo que hacer el cálculo de vuelta. Tengo que poner 70 acá, 70 menos 60, 10, 20. 20 y 20. Bueno, si acá me da 20 y 20, ya está. Golazo. Esto me da 0. Entonces, perfecto. Entonces, la temperatura promedio es 70 grados. Por lo tanto, temperatura 2, que por acá la habíamos puesto, temperatura 2 va a ser 80, porque sumo 10 grados más. 60 de entrada, promedio 30, temperatura 280. Entonces ya está un golazo. Entonces significa de que este valor es el adecuado. No va a dar así, creo que te va a dar un poco menos. Creo que acá, si vos haces en 70, te va a dar todavía con un error. Creo que acá dice, ¿cuánto es? 65. Bueno, cuando sea 65 te va a dar 0, digamos, que esté, si te da 1, 2, 3 grados, bueno, no pasa nada, digamos. Lo ideal sería que dé 0, pero no le va a dar nunca 0. Pero ya con que le dé una diferencia de 1 grado, está bien. No hay un límite de decir, che, ¿cuándo corto? Bueno, cortá cuando estés lo más acertado posible. Pero bueno, tomando más o menos que esta diferencia no sea superior a 5 grados, lo podríamos tomar válido ya. Pero bueno, qué sé yo, si lo hacemos con 1 grado de diferencia, bueno, tenés que hacer una iteración más y listo, hacen una iteración más o 2 y ya le cierra. No le va a llevar más que 3 o 4 iteraciones, pero no, fíjense que es lo mismo. ¿Y qué pasa? Una vez que ya obtenemos esto, podemos decir, supongamos que para 70 va bien, bueno, perfecto, ¿eso qué significa? Significa de que este valor del número de Sommerfield es el adecuado. Entonces nos vamos para todas las tablitas que estuvimos viendo. Porque creo que nos pide lo mismo. Entonces, con ese valor de número de Sommerfield, vamos ahora a todas las tablas que estuvimos viendo anteriormente para sacar todos los parámetros que nos pida. Vuelvo mínimo, bueno, si nos pide, acá no nos pide, pero si posición relativa, el ángulo que tiene la posición relativa de la excentricidad, del eje de excentricidad con respecto al eje del gorrón también, el rozamiento, que lo van a tener que sacar porque nos pide la pérdida por potencia, el caudal, el flujo de aceite, la relación con el caudal de chanfle, ¿no? O sea que ya sería como el ejercicio que vimos antes, ¿no? O sea que lo más tedioso, si quieren, o lo más laborioso, es hacer las iteraciones correspondientes para llegar a una temperatura promedio de funcionamiento promedio del lubricante. Y bueno, y ahí se terminaría el tema, verifican que todo esté bien. El tema de la tolerancia que pone acá, me parece que es para que verifiquen si hay un tema de cresta, pero bueno, acá como no hay un dato de tema de cresta, si bien tenemos el huelgo mínimo, a lo sumo se podría ver si la tolerancia mínima, digamos, es menor al huelgo, y bueno, ahí podríamos detectar un posible punto de contacto, ¿no? Una lubricación límite, ¿no? Pero bueno, no forma parte, digamos, del ejercicio, pero se podría hacer tranquilamente. Así que bueno, chicos, los ejercicios son cortos, fíjense que van a tener que hacer 2 del primero, uno que les adiciono para hincharle más que nada, para que haga use una fórmula polinómica, porque la relación L sobre D no es la tabulada, y después Así que son 4 ejercicios, así que no van a tener problema de resolverlos, son muy simples. Cualquier cosa vayan al Gili, que está bien detallado. El Gili, fíjense que acá en el Gili, todo esto que yo le expliqué acá, el Gili tiene, por cada tabla que presenta, el Gili hace el mismo, ¿no? Le hace un ejemplo, determine digamos, el huelgo mínimo y la excentricidad para tal, entonces le tira un caso por gorrón, un caso especial cada vez que presenta la tabla, así que bueno, nada, tienen ejemplos de sobra, y como les digo, si ustedes van a la parte
de ejercitación, van a ver que los ejercicios los sacamos de ahí. A lo sumo, en vez de ponerle un cojinete, acá le pone una chamucera, pero bueno. es eso porque está hecho en México, la traducción. Pero bueno, no mucho más. Fíjense que la cantidad de problemas son bastantes, porque bueno, también está el tema de que no lo vimos cuando hay aporte de calor, pero bueno, lo que es la parte de sin aporte de calor, creo que son los primeros 15 ejercicios, y bueno, más o menos, como se llama, lo terminamos llevando un poquito más, le dimos un poquito de forma, pero están en línea. Bueno, no sé si tienen alguna consulta o algo, yo les propongo hacer una pausa. Gaby, Fede, José, ¿quieren hacer alguna aclaración? No, por mi parte no, Leo, excelente. No, yo tampoco. Bueno. Perfecto. Bueno. Si hacer un intervalo, hacemos, ¿eh? Bueno, tengo bueno. una consulta breve, cortita. Sí. ¿Viste en la tabla 1224? No vi bien, o no veo cómo ingresás y por qué cortás con la de valor 30. 12.24, acá, ahí está. Perdón, ¿es la que entras con la temperatura promedio, puede ser? Está en el Paint, se ve ¿El mejor. aceite? ¿La curva del Exactamente. aceite? 12-12, perdón, 12-12. Y porque la curva del aceite está, digamos, estos son los aceites están graduados Sí. según grados, digamos, no sé si, bueno, te ubicaste, ¿no? Sí. No, porque Estos son los aceites. ¿puedes ir al Paint un segundo? Perdón, ¿eh? Sí, dale, ¿Viste? dale. Abajo exactamente. Yo acá, vos entrás con la temperatura promedio, la temperatura que vos pusiste. Ok. Y exacto, el dato es exacto, el aceite, sí. el 30 es el dato. Y, es el dato, no sí, lo es un había site visto, 30. gracias. Bárbaro. Y la otra Acá vas consulta a es tener ¿por que qué? entrar. Sí. Sí, decime. No, ¿por qué suponés, o sea, por qué tomás 80 grados de temperatura promedio y no otro valor? O sea, vos como dato te Podía dan tomar el que. 60 grados. A ver, esto mirá, esto es T1. T1 es la temperatura de ingreso. Claro. O sea que el aceite se va a calentar. Yo dije acá porque tira 20 grados. Vos podés suponer 140, qué sé yo. A lo sumo, cuando hagas la T promedio, Sí, voy a te va a tener que quedar hacer la acá. cuenta de nuevo. Claro, vas a hacer más iteraciones a lo sumo. Capaz que si vos te pones acá una temperatura promedio de 100, bueno, acordate que si vos haces una temperatura promedio de 100, venís acá, cortás en 30, sacás este valor, te va a cambiar, ¿no? Y venís acá y bueno, capaz que la diferencia esta, en vez de darte 10 acá, te va a dar 2. Entonces cuando venís acá te va a dar 38. Y estás lejos. Entonces bajás, decís, bueno, che, la verdad que esto también va a lo que me decía un compañero. ¿Qué pasa si tomo? En realidad no te va nunca negativo porque es un delta. Entonces, bueno, eso significa que me tomé una temperatura muy... menor a la 1. Tendrías que siempre arrancar con una temperatura mayor a Claro, la T1. claro, porque el aceite se calienta. Sí, yo capaz que no te entendí eso, pero si vos ves el modelito este de esta porquería. Acá, este modelito, el aceite entra y después se calienta, se va calentando. Ves que siempre tiene un incremento de temperatura. Entonces vos vas suponiendo temperatura por encima. Bueno, obviamente yo te hice algo exagerado acá, pero yo tiré 80 porque dije, bueno, capaz que calienta 20 grados. Podría haber sido más. Pero vos fíjate que en el segundo paso tomé 70 porque me estaba dando lejos. Y cuando termines el ejercicio te va a dar 65. O sea que el aceite se calentó bastante poco. O sea que está bastante bien diseñado ese gorrón. Porque tuvo muy poco incremento de temperatura. Y está funcionando en un punto que, bueno, podríamos decir quizás esté más cercano del rozamiento óptimo que el de la carga. Pero bueno, fíjate que el aceite, un detalle, ¿no? El aceite pierde viscosidad a medida que aumenta la temperatura. Entonces, no es tan grave. Digamos, 5 grados de diferencia es algo bastante bueno. Pero bueno, vos vas probando, vas tirando temperaturas, obviamente superiores a T1, y bueno, te vas parando ahí. Cuando ves que esta diferencia que estés acá, de lo que estimaste con lo que te dio con la tabla 1224, que es la que están todas las curvas juntas, bueno, te tiene que dar 0, o tender lo más cercano a 0. Y ahí te vas a acercar y vas a acotar diciendo, bueno, mi aceite funciona en este rango de temperatura. Claro, bárbaro, buenísimo. Por ahí, entonces, en vez de agregarle o de tomar 20 grados de diferencia, puedo empezar con un valor un poco más chico, ponerle 70, en un ejemplo. Sí, el que vos quieras.
Sí. Sí, a lo sumo, si vos empezás con 70, lo que te va a marcar es esto. Digamos, si vos, ¿cómo se llama? En algún momento te puede llegar a dar negativo, que es cuando suponés una temperatura que esté por, digamos, suponete que hacíamos el cálculo, en vez de tomar los 65 que daba el ejercicio, le tomaba 61, por decirte una barra basada, ¿no? Como diciendo como que la temperatura promedio es 61 y la temperatura final 62. Bueno, te hubiese dado negativo esto, capaz que acá te daba 45 y acá te daba -5. Entonces ahí sí, te quedaste corto. Claro. Hay que ir tanteando, nada más. Claro, tenés que ir tanteando, otra no te queda. Entonces, cuando te vas a, capaz que te daba -0,7, bueno, ya está, déjalo ahí. Digamos, sabés que es un poquito más. Pero estás ahí. Bárbaro. Buenísimo, Leo, gracias. No, de nada, chicos. Bueno, ¿estoy compartiendo? Sí. Bueno, fíjense que básicamente siempre eso, son una serie de pasos, son 4 ejercicios, no es mucho más que eso, así que se lo puse como fecha de entrega en el 29, en 2 semanas, son 4 ejercicios. Sé que se les está metiendo en el medio el TP de árbol, lamentablemente el TP de árbol de transmisión es bastante largo, así que bueno, nada, son 4 ejercicios, yo creo que si lo agarra uno cada uno, lo pueden manejar. Bueno, nada, no sé si alguno quiere hacer una consulta más, si no hacemos un parate. Yo no tengo más que nada que decirles, solo que bueno, los TP que están un poquito atrasados, métanle pila, pero están bastante bien, la verdad que vienen bien, en ese sentido, teniendo en cuenta la situación pandémica y la situación también de virtualidad, que a veces es un poco incómoda, la verdad que vienen bastante bien. Así que, no, eso. Y con respecto a los planos, han actualizado, han mejorado bastante las entregas, así que esperemos que ahora en el TP del árbol de transmisión entreguen un buen diseño, un buen plano del árbol y ya quede cerrado ese tema. Bueno, no sé, si nadie tiene algo más que agregar, hacemos, no sé, Sony 34, si quieren -4, volvemos. Leonardo, ¿vos tenés algo más para seguir con el TP? ¿O acá ya está con esto? Acá estamos. No, porque no tenemos previsto dar tema nuevo y era el TP, solo la explicación del TP y con eso dábamos por cubierto la clase de hoy. Así que si no hay más preguntas de este u otro TP u otro tema o lo que sea, aprovechamos ahora y... Bueno, dale. Hagamos una cosa, voy a buscar un vasito de agua y sí, agarramos consulta. Dale. Ahí vengo. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta sobre algún tema anterior que quieren volver sobre Sí, eso? profesor, ¿yo le puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Si hablamos de las condiciones que tendría que cumplir un par de gorrón de cojinete para cumplir régimen hidrodinámico, sería que haya excentricidad entre gorrón y cojinete, que haya una velocidad relativa entre los dos y que la suma de las rugosidades sea menor al hueco, ¿no? Claro. No, la condición digamos, excluyente que determina si el cojinete funciona o no bajo un régimen de lubricación hidrodinámica es que el H0 sea mayor a la suma de la rugosidad. Eso ya define sin más que el cojinete funciona hidrodinámicamente. Ahora, todo lo demás, la velocidad, la carga, el valor de la excentricidad, son datos que uno puede calcular. O sea, si te interesan, el caudal de aceite que hace falta circular, todo eso si te interesa lo puedes calcular, sí, pero la condición excluyente, es una condición geométrica. ¿Sí? Todo este manejo, digamos, si se quiere, entre matemático y físico, que fue la determinación de la ecuación de continuidad de Reynolds y su posterior integración y etcétera, que dio lugar a todos los gráficos que estuvimos usando hoy, digamos que todo queda resumido en una condición netamente geométrica, que es H0 ¿cuánto vale?
Si vos podés garantizar que ese H0 es mayor a la suma de las rugosidades, siendo H0 el espesor mínimo de película, ya está. Lo que pasa es que a veces no es fácil determinar el H0, porque en el ejemplo que vieron, la temperatura de funcionamiento era un dato, pero a veces no es dato y a su vez no es tan fácil determinarlo. Cuando la temperatura de funcionamiento no es dato, requiere excluyentemente hacer un cálculo de prueba y error. No hay otra. Estimar una temperatura y a través del calor generado y el caudal que circula, ver cuál es el aumento de temperatura y ver si se satisface esa condición del cojinete con la condición del lubricante. Acá habría como dos, digamos, participantes que juegan a la vez, ¿no es cierto? Uno es el cojinete en función de la cantidad de calor generado, evacuado y consecuentemente el aumento de temperatura. Y otro es lo que pasa con el lubricante, a través de la viscosidad, porque como la viscosidad depende de la temperatura, y si no tengo la temperatura de operación, de funcionamiento, no tengo la viscosidad, luego no conozco Sommerfeld, luego no puedo usar ningún gráfico. Entonces necesariamente es excluyente plantear un valor y después verificarlo. El modelo de Petrov, me preguntan acá, no es hidrodinámico. Definitivamente no es hidrodinámico. Hay muchos libros que no quiero cargar de las tintas a ningún autor ni a nada, ojo, pero muchos libros sugieren que si la carga es muy baja y el número de vueltas es muy elevado y la viscosidad tiende a infinito, el régimen del cojinete se puede pensar que tiende al de Petrov, pero con eso de que tiende a, eso genera confusión. Porque un cojinete que funciona hidrodinámicamente nunca puede funcionar en el régimen de Petrov. ¿Por qué? Porque claramente el de Petrov no tiene excentricidad, es concéntrico. Entonces no hay posibilidad de generar la cuña, que es la que digamos, la que en definitiva genera la presión. Es decir, hay un canal convergente, no hay posibilidad de generar presión. Acá dimos el ejemplo la vez pasada del esquiador, el esquí acuático. ¿Lo dimos? Sí, profe. Sí. Bueno, sí. El esquiador tiene el patín paralelo al agua. El tipo se hunde, por más que la lancha, digamos, lo arrastre a una velocidad muy importante. Tiene que haber canal convergente. Ese canal es el que genera el aumento de presión. Entonces, como corolario de esto, el modelo de Petrov es un modelo teórico que tiene un montón de utilidades, porque define grupos de parámetros, que son los que se utilizan en el estudio de cojinetes, ¿sí? Ustedes habrán visto en las curvas que usaron hoy, que hay una curva de caudal, hay un caudal Q dividido N por L por D por C. Ese N por L por D por C es el caudal de Petrov. ¿Sí? Es el caudal que circularía en un cojinete concéntrico. ¿Sí? Ahí está. Fíjense el denominador. Ahí está. En vez de R o diámetro, radio o diámetro, C juego diametral, número de vueltas largo. Es el caudal que circula en un cojinete cuyo modelo es el de Petrov. Entonces, este flujo variable o caudal variable, o variable de flujo, como se traduce a veces, es el cociente entre el caudal total y el caudal que circula en un cojinete del modelo de Petrov. ¿Sí? Por eso la importancia de ese modelo, porque definió grupo de parámetros en una condición que, bueno, no era la ideal, mejor dicho, una condición que no es real, sino que es absolutamente teórica. Pero claramente no es hidrodinámico. Entonces, a veces, traducciones no felices o interpretaciones no felices dicen que un cojinete de baja carga, número de vueltas elevado,
y viscosidad tendiendo a infinito, cosa que también es una hipótesis, tiende al modelo de Petrov. Podrá tender, pero jamás puede lograr el modelo de Petrov, no puede funcionar. Esto, por supuesto, que no pretende quitarle mérito a Petrov, ni mucho menos, porque el gran mérito de Petrov fue que, en realidad, la búsqueda de Petrov fue tratar de encontrar el valor de la fricción, ¿no? La fricción entre capas de lubricante, relacionado con la viscosidad, que era el parámetro conocido o determinable. Bueno, él encontró una expresión que, más allá de leves diferencias, está en el orden de valores, está en el orden de magnitud de la fricción de un cojinete real. O sea, está en el orden de magnitud, no es exactamente igual, pero el orden de magnitud está. O sea que el planteo de Petrov, bueno, fue satisfactorio. Pero más allá de eso, lo que hace es, ahí tenemos el modelo de Petrov, la variación de velocidad es lineal, cosa que cuando vimos Reynolds encontramos que no era así, la variación de velocidad es parabólica, y bueno, y la concentricidad que tampoco es, real, simplemente es un modelo. Y todo vuelvo lleno de aceite, ¿no? Digamos, eran las tres condiciones, ¿no? Velocidad, Sí, variación sí. lineal, El aceite, concéntrico y vuelvo lleno de aceite. Esas son preguntas que ha aparecido en algún final. pero concretamente no es hidrodinámico, no, es un modelo teórico. Algunos hasta dicen que ni teórico podría ser, pero no importa, digamos que en teoría es un modelo que, si bien puede no funcionar, pero nadie le puede quitar o puede negar que Petrov, planteando un modelo, encontró variables que después la experiencia dijo que eran bastante cercanas a los valores reales. Ese fue el gran mérito. Y después agrupar, conseguir este grupo de parámetros. Básicamente el factor de fricción, el caudal de Petrov, ¿sí? Y el valor de la fricción, ustedes recordarán que está en función del que denominamos o se denomina el coeficiente de cojinete o el factor de cojinete, ¿sí? Y el grupo de variables que intervienen son las mismas variables que intervienen en Sommerfeld, ¿sí? Diámetro, juego diametral, número de vueltas, viscosidad y carga, ¿sí? Carga media diametral. Así que bueno, esto venía a una pregunta que hicieron bien. Digamos que bueno, más allá de lo que los libros pueden a veces decir, realmente no es hidrodinámico el modelo de Petrov. Acá está, ¿no? Estos son los apuntes que teníamos nosotros, los viejos apuntes. Las hipótesis son el gorrón y el cojinete se mantienen concéntricos. Sí. El juego o huelgo está lleno de aceite, la distribución de velocidad es lineal. Sí, estos apuntes, lejos de estar desactualizados, lo que están son apuntes que tienen muchos años, pero más allá de eso, tienen un valor académico que es digamos, incuestionable, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahora, ante la, digamos, tener que utilizar o deber utilizar bibliografía más actualizada, porque, a ver, la idea es que si hay bibliografía y hay documentación que se va actualizando y se va mejorando y modernizando, y teniendo acceso a eso, lo ideal es, bueno, ir aprovechándolo. Por eso utilizamos, fíjense que los gráficos que están compartidos hoy son de la 8ª o 9ª edición del Shigley. O sea que estamos utilizando, en cuanto a bibliografía, lo más actualizado que hay disponible, ¿no? Muchas veces Sí, igual estos apuntes yo siempre los tengo ahí, están en el drive, o sea que también como consulta, como fuente también de consulta, es permanente, ¿no?
Sí, como material es válido. O sea, una cosa que utilicemos material actualizado, pero eso no desacredita lo anterior, para nada. Para nada. Bueno. Por tengo la supuesto, grabación. antes de terminar, levantar la clase, convengamos que el estudio que hicimos nosotros está, digamos, lo orientamos hacia un tipo de cojinete que es el de lubricación hidrodinámica. Cuando empezamos el tema, dijimos que, bueno, no es el único cojinete que existe el que está lubricado hidrodinámicamente, porque cojinetes de diámetros pequeños, bajas cargas y fundamentalmente bajas velocidades, que no pueden funcionar hidrodinámicamente porque las variables operativas no lo permiten, no significa que ese cojinete no pueda ser diseñado y funcione, digamos, en forma aceptable para que está sometido. Son los cojinetes digamos, que funcionan bajo el criterio de lo que denominamos cálculo clásico, o lo que funcionan desde el punto de vista de la lubricación con lubricación límite. Es decir, está garantizado la presencia del lubricante dentro del huelgo disponible, pero no hay cuña que genere presión. Simplemente hay una película de aceite que la única función que tiene es reducir la fricción. Distinto es la exigencia del lubricante en el cojinete hidrodinámico, cuya función no es la principal, reducir la fricción, sino que es la de generar presión y aparte evacuar el calor. En un cojinete hidrodinámico el lubricante tiene dos principales funciones. Uno es generar la presión necesaria para lograr el H0, esa es una, y la otra es llevarse el calor que genera la fricción. O sea, derramar del cojinete, enfriarlo, o sea, disminuir su temperatura, retirar el calor o parte del calor y volver a estarlo en el cojinete más frío, de forma tal de lograr el equilibrio térmico. Esas son las funciones que tiene el lubricante en un cojinete hidrodinámico. El que no es hidrodinámico, el que funciona con lubricación límite, no tiene ninguna de las dos funciones. ¿Por qué? Primero porque no evacúa el calor, porque no hay control de caudal, no hay control de viscosidad, o sea, es un cojinete más artesanal que otra cosa. Y por supuesto que no logra película gruesa, no hay un H0, y la única finalidad que tiene es, que no es menos importante, pero es la de simplemente reducir la fricción. ¿Sí? ¿Y por qué no puede funcionar hidrodinámicamente? Y porque a lo mejor las variables no dan para eso, es decir, la velocidad que desarrolla es baja y es imposible que con esa velocidad genere presiones. ¿Sí? Más allá de eso, hay millones de cojinetes que deben funcionar o han funcionado bajo ese régimen, y bueno, hubo que, digamos, diseñarlos y optimizarlos en la mejor medida posible. ¿Sí? Entonces tenemos como dos grandes familias, el cojinete que funciona hidrodinámico y el que no. Y en el que no tenemos una gran gama de los que funcionan con lubricación límite, y aún así los que son digamos, aún de menor valor de velocidad de funcionamiento, donde necesariamente el calor generado tiene que ser retirado por radiación, por la evacuación de las masas metálicas que están en contacto. Y donde ahí influye, bueno, la temperatura del ambiente, la necesidad o no de agregar una circulación forzada de aire para retirar el calor. O sea, uno es hidrodinámico y el otro es no. El que es no es totalmente no. ¿Sí? Y hay un gris en el medio, que es aquel en el que el H0 es tal que hay un contacto, digamos, de la cresta de las rugosidades, ¿sí? Pero que ese contacto no implica que se corte la película lubricante. ¿Sí? Pero obviamente que si no hay película continua, el cojinete hidrodinámico no es. Siempre estamos hablando de que si es hidrodinámico, el H0 supera la suma de las rugosidades.
Cuando eso no pasa, pertenece a la otra familia. Cuanto más velocidad tenga y, digamos, mayor posibilidad de generar cuña, bueno, estará mejor, tendrá un mejor funcionamiento siempre y cuando tengamos control de las demás variables. Viscosidad y caudal, fundamentalmente porque esas dos nos permiten controlar la temperatura y con eso el calor. ¿Sí? Por eso en el diseño de cojinetes, en los manuales viejos, hay un montón de tablas y parámetros, todo empírico, todo artesanal. Porque, bueno, al no haber control de caudales, lo que se hacía era, bueno, limitar la carga para garantizar que el lubricante no se saliese del huelgo disponible. Y estaba el factor P por B. P carga por B velocidad, que era el que, bueno, ese producto no tenía que superar un valor numérico que en cuanto a diseño decía que si eso no se superaba, bueno, el calor que se generaba era posible ser retirado por la radiación con las masas en contacto. ¿Sí? Por supuesto que todo eso es artesanal, no tiene nada de Reino, no tiene nada de Petrov, no tiene nada de lo que sí tiene un cojinete hidrodinámico. Un cojinete que por compromiso y por importancia donde está aplicado, es el que se utiliza en las turbinas, motor de combustión interna, ¿sí? Bueno, maquinaria importante en potencia, en carga, el número de vueltas, ¿sí? Así que bueno, esa es la gran diferencia entre uno y otro, y la gran diferencia de las funciones que tiene el lubricante entre uno y otro. Entonces, el hidrodinámico ya sabemos qué función tiene, obviamente. Generar la presión, cuando la combinación de parámetros es tal que permite eso, generar la presión para producir el desplazamiento del gorrón respecto de las paredes del cojinete. Y la otra es evacuar el calor, tan importante una como la otra. Si el lubricante no evacuase el calor, la temperatura que se alcanzaría sería tal que degradaría el lubricante y, bueno, por pérdida de viscosidad o de propiedades, dejaría de funcionar, dejaría de cumplir su función específica. En el otro no, en el otro simplemente reducir la fricción, garantizar que haya una película lubricante siempre que garantice que el factor de fricción disminuya, no trabaje con rozamiento seco. ¿Sí? Un cojinete que funciona con grasa simplemente, claramente tiene una única función, reducir la fricción. No puede evacuar calor, no puede generar nada porque en el estado en que está no es posible que, ni físicamente podría lograr cumplir la función que cumple un lubricante líquido, digamos, en un cojinete hidrodinámico. Así que esa es la gran separación entre las dos familias. En las dos siempre hay cuestiones de diseño que son empíricas, que hablan de las óptimas relaciones L sobre D, y bueno, cosas que a través de las experiencias que se fueron obteniendo, se fueron registrando. Hoy estaba viendo un libro, ahora no lo tengo acá a mano, pero estaba viendo un libro de lubricación hidrodinámica, un libro, como siempre los libros estos son de rusos, son de origen ruso, soviético, mejor dicho, ¿no? En la época de la Unión Soviética, y autores que después fueron a Estados Unidos a trabajar por razones que se escaparon del régimen. El caso más claro es el de Timoshenko, el famoso autor de los libros de resistencia de materiales, también emigrado y desarrollada toda su carrera docente más importante en Estados Unidos. Y en general los demás compatriotas de él pasó lo mismo. Estaba viendo este libro de un tal Dudley, discípulo de, había una cadena de discípulos uno del otro, y al final terminó, el original del
de quien generó, digamos, el documento que dio lugar a ese libro, fue discípulo de Timoshenko a fines de 1800 en Rusia. O sea que, bueno, por eso digo que esta especialidad, si bien hay material de americanos y alemanes, los soviéticos creo que fueron los que dieron más aporte. ¿Y a qué venía esto? Bueno, justamente las citas de la bibliografía, los autores que dieron lugar a ese libro, es un libro de la década del 50, la clase que viene lo voy a traer para hacer la referencia de los datos del autor y demás. Había más de 130 autores que hacían cita de material con el cual se recopiló y se volcó en ese libro. O sea, fíjense la cantidad de gente que se dedicó a estudiar esto. Principalmente todos desde la década del 20 en adelante, buscando optimizar el rendimiento de las turbinas de la industria naval, ya sea mercante y fundamentalmente de guerra. ¿Sí? Como siempre se dice, la necesidad hace que la mente avance y desarrolle y obtenga soluciones en condiciones críticas. La guerra, lamentablemente, es una de las que grandes descubrimientos y grandes avances en la técnica en general se dieron en la época de guerra, en las distintas guerras, ¿no? Pero bueno, a veces es interesante saber en qué época se dieron ciertos avances, porque a uno lo posicionan en el tiempo, ¿no? Pero bueno, eso a veces cuando leo me gusta saber de qué época es, porque como que uno lo ubica temporalmente, ¿no? Pero bueno, eso es una locura mía, ¿no? No es que sea excluyente saber de qué época data cada avance en la ciencia, pero a veces es interesante. Este tema es un tema muy, muy, muy interesante por todo el desarrollo que tuvo, ¿sí? Entre otros, ¿no? Pero bueno, no. Bueno, el tema de la soldadura, también tiene su trasfondo bélico, ¿viste? Con el tema de los alemanes y el Tratado de Versalles. No sé si lo sabías eso. No. O al menos esa es la versión, digamos, que viste que con el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania, la flota naval estaba limitada en cuanto a peso y a, bueno, una serie de... ¿Cómo? No, sí, eran todas limitaciones que le habían puesto. Claro, exacto. Entonces, una de esas limitaciones en lo que respecta a la flota naval era el peso de cada unidad, de cada acorazado, llamémosle. Claro, en ese hubo un punto de inflexión. Digamos, los alemanes empezaron, bueno, ya previendo cómo iba a venir la mano y toda esa cuestión que, bueno, que es histórica, querían, en el afán de querer reducir el peso de los vehículos, para estar dentro del marco fue cuando empezaron a desarrollar el reemplazo de los remaches por la soldadura. Entonces, con la soldadura uno lograba la misma unión, y hasta quizás en algunos aspectos mucho mejor que el remache. No soy experto en lo que es la parte naval, ¿no? Pero mucho mejor y reduciendo considerablemente el peso. Qué bueno, sí. Qué bárbaro. Bueno, por eso las situaciones críticas generan el desarrollo de la mente humana. Así que ese es un ejemplo también. El Graf Spee. Bueno, el Graf Spee, claro, el acorazado de bolsillo estaba muy por debajo de ese peso. Ahí ya Alemania estaba rompió el pacto. Estaba muy por debajo del peso. El otro máximo. Que acá por también acorazado de bolsillo. El que fue terrible fue el Bismarck. El Bismarck, que lo agarraron en no sé cuánto, en el Mar del Norte, que era también un barco, un acorazado así ¿cómo le llaman? De ataque,
lo tuvieron que hundir entre no sé cuántos barcos. No sí, una bestialidad. No estoy seguro si fue ese el que fue hundido en el Río de la Plata, digamos, frente a Uruguay, o fue el Graf Spee. El Graf Spee está acá en el Río de la Plata. Sí. Son más o menos lo mismo, ¿no? Eran acorazados de bolsillo muy livianos. No, pero el Graf Spee era una cosa y el Bismarck era otra, ¿eh? Nada que ver. ¿Qué? El Bismarck tenía el peso máximo, ¿no? Era un súper acorazado. Sí, pero tenía una solidez estructural, ¿no? Que lo tuvieron, pero digamos, la cantidad de agujeros o de golpe que tenía y seguía tirando, digamos, es épico, digamos, en ese sentido, porque creo que entre 30 barcos creo que lo terminaron hundiendo. Sí, es una locura. Después de los daños que hizo, ¿no? Pero bueno. No fue hundido por barco, fue hundido por un bombardeo. Se retiró. Sobreviví todo ese combate. No, sí, pero en la batalla del Mar del Norte, varios lo van siguiendo y no lo podían tirar. no lo podían tirar. Digamos, es interesante, la verdad que es interesante. Y de hecho, bueno, igual se puede hablar una clase entera, ¿no? Pero la vidia, el material vidia, el carburo de tungsteno, también fue desarrollado en esa época a raíz de los bloqueos económicos que le imponen a Alemania para el comercio. Hasta ese momento se usaba, no me acuerdo qué, se usaba mucho manganés o todos metales que no eran comunes en Alemania, y a partir de eso desarrollan el carburo de tungsteno, como que ellos lo único que tenían era eso. Y bueno, es una tecnología que hoy en día se sigue usando. En los mejores centros de mecanizado tenés carburo de tungsteno. Sí. Tal cual. La verdad que es interesante y, digamos, al margen del contexto o la presión, como decían, bajo la cual se hicieron estos desarrollos, la verdad que es admirable en tan pocos años, porque aparte fueron en muchísimas áreas, que sí, por eso digo, si uno se pone a investigar y a hablar, no solo en la parte de ingeniería, digamos, hay millones de cosas, en aeronáutica, bueno, es ingeniería también, ¿no? Pero a lo que voy, no en la mecánica solamente. No, todo lo que fue el desarrollo aeronáutico alemán, digamos, obviamente potenciado por la Segunda Guerra, fue fundamental. No por casualidad, las principales mentes de eso terminaron, por ejemplo, como Bob Brown terminó como director de la NASA, ¿no? Entonces, digamos, y acá también vino, no me acuerdo el que desarrolló. Galan vino acá. Claro, y acá se empezó acá y en muchos lados, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente después de lo que fue los juicios de Nuremberg, bueno, obviamente lo que fueron los científicos fueron repatriados por las principales potencias del mundo, ¿no? Bueno, bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, Ifco se le contestó a Verónica, sí, no, recordemos nuevamente, Petrov es algo ideal, y a partir de ahí se hicieron todos los cálculos, no tiene lógica, no tiene sentido físico el funcionamiento de Petrov. Así que bueno. Bueno, si tienen alguna consulta o algo más, chicos, aprovechen, y si no, bueno, la seguimos por el campus o por correo y nos veremos la semana que viene. Bueno, yo tengo la grabación acá. Perfecto.